El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y yo quisiera basarme en esa expresión de Pablo, porque si hay alguien que pudo reconocer que es imposible avergonzarse del evangelio, es Pablo. Porque Pablo tuvo una experiencia con Dios. Pablo pudo palpar lo que significa conocer a Dios. Y estoy seguro que más de alguien en esta noche también ha experimentado en alguna medida el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, es imposible que un hombre o una mujer que ha experimentado el poder de Dios en su vida se avergüence del Dios del cielo. Porque un hombre o una mujer en esta tierra es normal que se avergüence de aquellas cosas que no funcionan, de aquellas cosas que no sucedieron, de aquellas cosas que son cuentos, fábulas. Pero ¿quién podría avergonzarse del gran poder de Dios? Dije, ¿quién podría avergonzarse del gran poder de Dios? Si hay alguien que pueda avergonzarse de eso, es solamente alguno que nunca ha conocido el poder de Dios. Y me llama la atención lo que dice Pablo, porque Pablo en su ministerio se dedicó constantemente a predicar la palabra. Porque todo aquel que ha sido llamado por Dios, o toda aquella que ha sido llamada por Dios, Dios lo llamó no solamente para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, sino también para que prediques la palabra. Voy a volver a decir eso. Todo aquel que ha conocido a Dios, no solamente Dios te llamó para salvarte, Dios te llamó también para que puedas ser el medio para que otros se salven. Dios te llamó, Dios me llamó para predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el apóstol Pablo predicó la palabra durante todo su ministerio. Y este hombre Pablo, su ministerio era muy particular, muy especial, porque este hombre le predicó a la gente de su época. Y este hombre Pablo se encontró con gente que muchas veces se oponía a la palabra, a la predicación de la palabra del Señor. La oposición no es de este tiempo. La oposición a la palabra del Señor siempre ha existido. De hecho, Jesucristo habló sobre eso y le explicó a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? Jesucristo habló de eso a sus discípulos y les dijo: no se preocupen, porque en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Cristo también dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de su iglesia. Es decir, que todo cristiano, todo creyente en algún momento iba a experimentar la oposición. Pero ante esa oposición, los cristianos no podemos retroceder. Hay que avanzar, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre llamado Pablo se tuvo que enfrentar ante los pensadores de la época. Muchos de ellos eran grandes filósofos, pensadores. ¿A qué se dedica, pastor, un pensador? Se dedica a pensar. Me avisan por interno que aquí tenemos varios pensadores también. Y el apóstol Pablo se dedicó a predicar la palabra. Le predicaba a grandes pensadores, filósofos de la época, doctores de la ley. Adora lo que Cristo está aquí. El apóstol Pablo le predicó a los religiosos, le predicó a aquellos que eran idólatras, les predicó a los amigos y a los enemigos de Dios. El apóstol Pablo predicó la palabra y no solamente le predicó a gente famosa de la época. El apóstol Pablo, la Biblia señala que también le predicó a reyes y gobernantes, porque la palabra de Dios es para todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que piensa que Jesucristo solamente vino a morir a esta tierra por los borrachos, por los drogadictos, por las prostitutas. Pero debo decirle que no es así. Jesucristo vino a esta tierra a morir por todos los pecadores. ¿Cuántos dicen amén a eso? 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 Y me llama la atención porque mientras más arriba llegue el mensaje de la predicación,
Me refiero en cuanto a estratos sociales. Muchas veces la gente que tiene más comodidades, muchas veces la gente que tiene más recursos, muchas veces la gente que tiene más asegurada la vida, entre comillas, muchas veces tienden a ridiculizar lo que es la fe, a ridiculizar lo que es la palabra de Dios. Y este hombre, el apóstol Pablo, a pesar de que muchas veces la gente que tiene una mejor posición social, obviamente muchas veces resistían la palabra, el apóstol Pablo les predicó: todos los que estamos aquí tenemos que predicar la palabra a quien sea, donde sea y cuando sea. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y qué es lo que hacía esta gente? Esta gente constantemente trataban de burlarse de la predicación de la palabra. De hecho, la Biblia habla de los burladores. Estoy seguro que hay cristianos aquí que, ya sea en su trabajo, en su empresa, en su escuela, muchas veces se va a topar con algún burlador. En los institutos, en las universidades, en los trabajos, en las grandes empresas, muchas veces hay cristianos que se sienten cohibidos sencillamente por el acto de inclinar su cabeza en la hora de la comida, de la colación, y decir: Señor, te doy gracias por estos alimentos. ¿Por qué? Porque al instante alguien se va a levantar con un espíritu de burla. Pero si hay algo que me gusta, es lo que dice Pablo. Pablo dice: a mí no me importa lo que diga el diablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a su nombre. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder, power de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios. ¿Cómo avergonzarse de un Dios tan grande? ¿Cómo avergonzarse de un Dios tan extraordinario? ¿Cómo avergonzarse de un Dios que nos rompió todas nuestras cadenas? ¿Cómo avergonzarse de un Dios que ordenó nuestra casa? ¿Cómo avergonzarse de un Dios que sana? ¿Cómo avergonzarse de un Dios que provee? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Pablo dice: yo sé que estoy en una constante batalla, guerra, pelea en contra del sistema de esta tierra, pero yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio es poder de Dios. Y Satanás, el diablo, una de sus muchas armas que tiene para poder opacar al cristiano, al cristianismo, es la vergüenza. De hecho, cuando vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que antes de que el pueblo de Israel experimentase una victoria tremenda, Satanás, el diablo, a través de un personaje llamado Goliat, estuvo avergonzando al pueblo de Israel, a los escuadrones del Dios de Israel, durante 40 días. ¿Y sabe lo más triste de la historia? Es que Goliat lo logró. Así hay muchos cristianos que están avergonzados. Hay cristianos que se avergüenzan de su cristianismo. Siempre me ha llamado mucho la atención la cultura o las costumbres del Islam, porque esta gente en sus naciones tienen horarios para la oración, y donde sea que les toque la hora de la oración, si van en la carretera, en la autopista, se bajan del vehículo, lo detienen. Bueno, primero lo detienen, después se bajan, arrojan una alfombra y se postran en la orilla de la carretera, de la autopista, y oran a Alá, a un Dios que se inventaron ellos. Y nosotros, que tenemos al Dios verdadero, adora lo que Cristo está aquí. Y nosotros, que tenemos al Dios que liberta,
Adora lo que Cristo está aquí. Y nosotros que tenemos al Cristo de la gloria, y nosotros que hemos visto su gloria, sus milagros, su poder en nuestra vida, muchas veces nos hemos sentido avergonzados. Tienes que salir después de este mensaje con el pecho inflado y decirle en todas partes: yo soy cristiano para la gloria de Dios. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados, pero la mano de Dios me levantó, me libertó y me dio vida nueva. Vamos, dale palmas de alabanza al Cristo de la gloria. Y la Biblia señala que Goliat estuvo durante 40 días avergonzando al pueblo y les decía: denme un hombre para que pelee conmigo. Mire las palabras de Goliat. Y al frente de Goliat había un ejército de hombres. Pero Goliat, con esa expresión, no los estaba reconociendo como hombres. Y las palabras de Goliat fueron tan persuasivas que el ejército del Dios de Israel estaba totalmente avergonzado. La Biblia dice que les temblaban las rodillas. Cada rodilla se chocaba con la otra. Tenían la armadura, tenían la espada, tenían el casco, tenían las botas, los zapatos, tenían la ropa de soldado, tenían la ropa de guerrero, pero estaban avergonzados. Bueno, viene a decirle en esta tarde: tú no te puedes avergonzar por nada. ¿Por qué? Porque el Dios que tú tienes y que yo tengo es el Dios todopoderoso, aquel que liberta, aquel que sana, aquel que rompe cadenas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y me llama la atención la experiencia que tuvo que vivir este ejército, el ejército de Israel. 40 días temblando ahí. El que lideraba ese ejército le decía: mantengan su posición, mantengan su posición. Y estaban ahí en su posición, pero avergonzados. ¿De qué sirve estar en la posición donde Dios nos colocó si estamos llenos de vergüenza? ¿De qué nos sirve tener el ropaje? Adora lo que Cristo está aquí. ¿De qué nos sirve tener el atuendo si estamos avergonzados? ¿Cómo avergonzarse de este Dios tan grande? ¿Cómo avergonzarse de este Dios tan extraordinario? ¿Cuántos dicen amén a eso? Te puedes avergonzar de algo que no funciona. Avergüénzate de tu auto que te deja botado en la calle. Que vienes contento al culto y a mitad de cuadra se detiene. Que eso te dé vergüenza. Pero el Dios que te compró a precio de sangre no avergüenza a nadie, porque su gloria, su poder siempre funciona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, dale palmas de alabanza al Cristo de la gloria. Nuestro Dios no queda en panes. Nuestro Dios siempre funciona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro Dios siempre pelea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro Dios siempre está en la línea de batalla. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Durante 40 días, Goliat estaba dándole voces al pueblo de Israel, a los escuadrones del Dios de Israel, el ejército que se había preparado durante años para grandes peleas y combate cuerpo a cuerpo. Y vemos a este hombre gigante que solamente a través de sus palabras persuasivas logró provocar en ellos vergüenza. 40 días así. ¿Sabe por qué este ejército se llenó de vergüenza y de miedo? Porque tenían carencia de convicciones. Tenían carencia de convicciones. Hay gente que carece de convicciones. Hay gente que no sabe todavía al Dios que ha o que está siguiendo. Hay gente que no tiene todavía conocimiento de lo tremendo que es el Dios al cual le sirve. Adórale que Cristo está aquí. Eso me recuerda a los discípulos
Los discípulos estaban en medio de una tormenta y no sabían qué hacer, y Cristo estaba con ellos. Ellos comenzaron a clamar en su desesperación, y Jesucristo se puso de pie, reprendió el viento, el mar, las olas, y se hizo grande bonanza. Y los discípulos miraron al Señor y dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Mire qué tremendo eso. Llevaban 3 años caminando con Jesús y todavía no sabían quién era. Así hay cristianos que muchas veces carecen de convicciones. No saben el porte, el tamaño del Dios que tienen. Y el Dios que tiene la iglesia es un Dios grande. Es un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Dios de la Biblia es el Dios omnipotente. ¿Qué significa la palabra omnipotente? Significa que tiene todo el poder. Él puede hacerlo todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Satanás, el diablo, siempre busca la manera. Uno de sus métodos para poder detener a un cristiano, a un creyente, es mediante la vergüenza. Tú no puedes tener vergüenza del Dios que te rescató. No hay motivo para avergonzarse de Dios. Cuando te corresponda predicar en la calle, párate y predica con autoridad. No pidas permiso ni por favor. Tienes que decir: escúchenme, todos los que están aquí, hay un Cristo que liberta, que sana. Me libertó a mí y te puede libertar a ti. Mire que pidiendo por favor, espero no molestarle. Espero no molestarle. Pero si le molesta, me avisa y me voy. No, primero predica y después se va. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primero predica y después te vas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia no se puede avergonzar del tremendo Dios que tiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Satanás, el diablo, siempre ha buscado la manera de detener a su iglesia. Y una de las maneras es mediante la vergüenza. De hecho, muchas veces el Espíritu Santo le coloca en el corazón al creyente de predicar solo. Siente un impacto de parte de Dios. Voy a ir a predicar. Voy a hablar con mi pastor. Le voy a decir: mi pastor, quiero predicar. Amén, hermano, predique. Vaya cuando guste, no hay problema. Voy a ir con mi familia. Vamos a predicar la palabra. Amén, no hay problema. El problema es que corta el teléfono y empieza a meditar. ¿Y qué voy a decir? Y si estoy predicando y se empiezan a reír, y si me botan el parlante, y si me quitan el micrófono, y pasa el tiempo y la vergüenza te consume. La vergüenza te carcome el alma, siendo que no hay motivos ni razones para avergonzarse de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si nuestro Dios ha sido tan grande, tan extraordinario. Nuestro Dios es un Dios lleno de poder, de gloria. Adórale que Cristo está aquí. Nuestro Dios es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia señala que el escuadrón del ejército, de los escuadrones de Israel, estaban 40 días avergonzados, hasta que llegó un joven que no tenía vergüenza, porque este sí tenía convicciones. Y cuando él llegó, la Biblia señala que al instante se metió al campo de batalla, a la línea de batalla. Se paró ahí. ¿Y qué es lo que hace Goliat? Busca la manera de avergonzarlo. Busca la manera de avergonzarlo. Y la Biblia señala específicamente que Goliat comenzó a burlarse de David y le dice: ¿acaso soy yo un perro para que vengas delante de mí con palos? Es decir, que David traía un palo en la mano. Y como vio que David no se inmutó por esa palabra,
comenzó a avergonzarlo en cuanto a su físico, en cuanto a su forma. Y comenzó a burlarse de él. Y la Biblia dice, o porque la Biblia dice, que David era joven, rubio y de buen parecer. Yo no sé cuál era el problema con David de que fuese rubio, pero Goliat usó eso y comenzó a burlarse de él porque era rubio. Dios bendiga a los rubios que están aquí. Yo no sé cuál era el problema. Dios bendiga a las rubias también que están aquí. Pero Goliat comenzó a avergonzarlo porque era rubio y porque era joven. Pero para sorpresa de Goliat, David no se inmutó por las palabras, porque David no tenía motivos para sentir vergüenza. De hecho, David se dio cuenta que Goliat tenía espada, tenía un arco, jabalina, tenía de todo para hacer pedazos supuestamente al contrincante. Y David lo avergüenza a él y le dice: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina. Eso debería darte vergüenza, enfrentarse al Dios del cielo con espada, con lanza, con jabalina. ¡Qué vergüenza más grande! Yo vengo frente a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Adórale que Cristo vive, adórale que Cristo vive, adórale que Cristo vive, adórale. ¿Cómo sentir vergüenza de nuestro Dios? David dice: ¿qué me interesan tus palos que tienes en las manos? Esas lanzas, esa espada, esa jabalina. Yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vengo delante de ti en el nombre de Jehová. No importa lo que estés enfrentando, el nombre de Jehová es suficiente para lo que sea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no queda chico ni pequeño en ninguna parte. Él es el Dios grande, Él es el Dios poderoso. No te avergüences de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y muchas veces hay cristianos que se avergüenzan. El mundo debería sentir vergüenza. De hecho, estoy seguro que ustedes han sentido, han experimentado lo mismo que yo experimenté. Y es que yo, cuando era del mundo, me sentía tan bien, hasta que conocí a Cristo y salió una venda de mis ojos y vi todo distinto. Y mi pasado es vergonzoso. ¡Qué vergüenza más grande! Me creía rapero, hip hopero. Una vergüenza. Una vergüenza. Andaba con los pantalones a mitad de trasero. ¡Qué vergüenza más grande! Pero estaba tan cegado que muchas veces yo veía a los cristianos y yo decía: qué vergüenza ser un cristiano. Y ahora yo digo: qué vergüenza ser del mundo. Porque cuando Cristo viene a la vida de un hombre, te cambia tu modo de pensar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Cristo viene a la vida de un hombre, de una mujer, te cambia la óptica de la vida. Di amén a eso, por favor. Y muchas veces hay cristianos que se avergüenzan. Tú no te puedes avergonzar de dar testimonio de Cristo en ninguna parte. Soy cristiano, aunque te vean bien vestido o bien vestida. Sobre todo las mujeres, que se les nota que son cristianas. Se les nota porque usan falda. A los varones por lo general los confunden, quizás, no sé, con alguien de las Fuerzas Armadas, porque siempre están peinados. Dios bendiga a los que tienen pelo. Siempre peinados, bien ordenados, con una polerita, ordenadito. Por casualidad usted es militar, le dicen. Soy evangélico. Aleluya. Ah, ya, tranquilo. ¿Quiere que ore por usted? No. Ok. Pero muchas veces a la mujer se le nota más.
De hecho, en la feria, en los almacenes, en las tiendas, dicen: he ahí una cristiana. Pastor, a mí nunca me han dicho eso. Bueno, pero a la gente se le nota. Se le nota por fuera, se le nota, se le nota. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se le nota. Si hay algo que necesitamos es nunca avergonzarnos de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el mundo no se avergüenza de sus maldades. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué entonces nosotros avergonzarnos de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida? El mundo no siente vergüenza de lo que hace. Lo publican abiertamente. Abiertamente. Y muchas veces los cristianos tienen ese problema, como que se avergüenzan, siendo que tenemos dentro al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tienes idea lo que Dios puede llegar a hacer contigo en medio de una generación impía, pagana, perversa. Por eso la Biblia habla de que nosotros somos luz, y la luz no se puede ocultar. Mira, hay una palabra sobre eso. La versión actual de Mateo capítulo 5 verso 15 al verso 16 dice: nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿De qué sirve que Dios haya encendido nuestra vida? ¿De qué sirve de que la luz de Dios esté en nosotros, siendo que nosotros estamos ocultos, avergonzados? Bueno, el mensaje de hoy se llama: no te avergüences. No te puedes avergonzar. No podemos sentir vergüenza de este Dios que nos ha sanado, de este Dios que ha restaurado nuestro matrimonio, de este Dios que ha obrado en nuestra familia, de este Dios que ha obrado en nuestra economía, de este Dios que ha sanado nuestro corazón, de este Dios que ha obrado en nuestra casa, de este Dios que está aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que se necesita, son convicciones. Convicciones. Tienes que hablar con seguridad de Cristo. Adora lo que Cristo está aquí. Tienes que hablar con seguridad de tu Señor, de tu dueño, de tu amo. No puedes sentir vergüenza de Dios. No puedes sentir vergüenza de la obra que Dios ha hecho en tu vida. De hecho, muchas veces hay cristianos que se comportan semejante a Nicodemo. Nicodemo era un personaje que conocía la Escritura, y leyendo la Escritura se dio cuenta que Jesús verdaderamente era el Mesías. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Fue a visitarlo, pero no fue de día para que nadie lo viera. Fue de noche y le dijo muchas cosas en privado donde no había nadie. Así hay muchas veces cristianos que no quieren que nadie sepa que son cristianos, que nadie sepa que han reconocido a Cristo. Adora lo que Cristo vive. De hecho, hay cristianos que tienen la costumbre de esconder la Biblia. Adora lo que Cristo vive. Aquí viene un palo fuerte. Adóralo, adóralo. Prepara el ambiente porque viene un garrotazo tremendo. Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. Hay cristianos que les gusta esconder la Biblia. Lo primero que hacen es comprarse un maletín y ahí esconden la Biblia. Y salen de su casa con terno y corbata, falda larga y pelo largo. Sale con su traje y el maletín. Y los vecinos lo miran y dicen: uy, el vecino que está cambiado. Quizás es contador. Yo creo que es abogado. Nadie sabe que dentro de ese bolso llevas una Biblia. Lo que pasa es que te da vergüenza. Pero vergüenza le debería dar al diablo ser diablo.
Pero la iglesia no puede sentir vergüenza, porque la iglesia ha recibido el poder de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? No te puedes avergonzar de Dios. Donde sea, donde Dios te permita la oportunidad, tienes que predicar a Cristo. En el trabajo, tienes que trabajar, y cuando Dios te dé la instancia, predica. No es al revés, porque hay algunos cristianos que van al trabajo a puro predicar. Eso es desorden. Adora lo que Cristo vive. Pastor, yo no sé por qué siempre me despiden de todos los trabajos. Es que vas a cualquier cosa excepto a trabajar. Tienes que trabajar, tienes que ser como José. Incluso José llegó a estar en la cárcel, y en la cárcel se destacó por su trabajo. Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. Le dije que venía un palo. Le dije. Lo advertí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagínate, José estando en la cárcel. Cualquiera podría haber caído en depresión. Y el trabajo de José era en tal excelencia que José llegó a estar a cargo de todos los presos. ¿Qué gendarme más feliz? El gendarme decía: gloria a Dios que llegó este hombre. Así duermo más. José tiene organizada toda la cárcel, porque José se destacaba en sus labores. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, hay cristianos que muchas veces viven despidiéndolo porque supuestamente están tan llenos de la palabra que se les olvida trabajar y solamente predican. Tienes que trabajar y Dios te va a enviar gente. No sé en lo que trabajes, quizás colocando ladrillos. De repente va a ver pasar a alguien. Alguien te va a hacer una pregunta. Sigue colocando ladrillos. Y si ves que Dios te inspira y te dirige para allá, entrégale una palabra y sigue colocando ladrillos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? No te puedes avergonzar de Dios. Dios está buscando gente. Adora lo que Cristo vive. Dios está buscando gente que no se avergüence. No hay motivos, no hay razones para avergonzarnos de Dios, siendo que Dios ha hecho una obra tan grande, tan extraordinaria en nuestra vida. El matrimonio que tienes se lo debes a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La familia que tienes se la debes a Dios. Los hijos que tienes se los debes a Dios. La iglesia que tienes se la debes a Dios. No me puedo avergonzar de Dios por nada. No nos podemos avergonzar de Dios por nada. Y Nicodemo va de noche para que nadie lo vea. Pastor, ¿usted por casualidad tiene algún culto como a las 3, 4 de la mañana? No, son en el día. Tipo 3, 4 de la mañana más o menos, para que nadie se dé cuenta en mi población. Es una honra ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Es una honra, es un privilegio ser cristiano. No te puedes avergonzar de tu Dios que ha hecho tantas maravillas y las seguirá haciendo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te puedes avergonzar. Por eso este hombre llamado Pablo llegó a decir: yo me puedo avergonzar de cualquier cosa excepto de Dios. De hecho, Pablo, por un momento, recuerda su pasado. Y Pablo era un personaje muy especial. Humanamente hablando, Pablo era un personaje íntegro antes de conocer a Cristo. Era un hombre que conocía la palabra. De hecho, Pablo habla de sí mismo y dice que antes de conocer a Cristo, Pablo era fariseo de fariseos. Es decir, que este hombre era un referente para muchos fariseos. Este hombre era docto en la escritura. De hecho, Pablo dice que este hombre, Pablo, se formó a los pies de una eminencia teológica, escritural de la época. Esa eminencia se llamaba Gamaliel. Cuando Pablo dice que él fue formado a los pies de Gamaliel, está diciendo que él absorbió toda la enseñanza de una autoridad espiritual de la época, o de una autoridad de la sinagoga, del templo, de la iglesia. Adora lo que Cristo está aquí. Y este hombre, cuando conoce a Cristo,
Él habla con sus propias palabras y dice: yo antes hacía esto, yo antes era esto, yo antes me formé a los pies de Gamaliel, un hombre connotado en la época, pero todo lo que hice antes lo tengo por basura. Otra expresión bíblica dice: todo lo que yo experimenté lo tengo como estiércol. Adora lo que Cristo vive. Lo que pasa, dice Pablo, es que lo que conozco ahora supera a Gamaliel, supera a todo lo que esta tierra me pudo ofrecer. Por lo tanto, yo no me avergüenzo del evangelio. Me puedo avergonzar incluso de Gamaliel, pero de Dios nunca. Adórale que Cristo vive, adórale que Cristo vive, adórale que Cristo vive, adórale que Cristo vive. Y Nicodemo se acerca de noche y le dice al Señor: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales y milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesucristo, conociendo el corazón de este hombre, conociendo también su carnalidad, conociendo sus pensamientos, Jesucristo le entrega una palabra certera. Le dice: Nicodemo, qué bueno que te enteraste, pero te hace falta algo importante, primordial, elemental. Necesitas volver a nacer. En otras palabras, necesitas tener una experiencia con Dios. Necesitas ser restaurado de adentro, para que una vez que seas cambiado de adentro, ese cambio se manifieste por fuera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nunca más me vendrás a ver de noche. Vas a comenzar a seguirme de día. Vas a comenzar a caminar conmigo. Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Y Dios está buscando en nosotros que nunca nos avergoncemos de Él, porque Dios nos avergonzó de recogernos a nosotros. La Biblia dice que Dios levanta al menesteroso, al pobre del muladar. Y todos los que estamos aquí fuimos levantados por la mano de Dios. Estábamos en pobreza espiritual, estábamos en una decadencia moral y espiritual, pero Dios nos avergonzó de nosotros. La Biblia dice que Dios levanta al pobre, al menesteroso del muladar. El muladar es una habitación donde se guardaba el excremento. Y la Biblia dice que Dios, Jehová de los ejércitos, tu Dios, nuestro Dios, levantó nuestra vida del muladar, de esa habitación llena de excremento. Ahí estábamos nosotros. Ahí estaba nuestra alma, nuestra vida. Y Jehová metió su mano donde nadie jamás la hubiese metido. ¿Por qué? Por pura vergüenza. El problema es que estamos muy bien vestidos actualmente. Estamos muy perfumados. Pero antes de Cristo no estábamos así. Y te lo dije cantado. Antes de Cristo no estábamos así. No, antes de Cristo no estábamos tan educados. Oh, gloria a Dios. Antes de Cristo no estábamos tan así, no, pero vino Cristo y a pesar de que éramos una vergüenza para muchos, para nuestra casa, para nuestra sociedad, adora lo que Cristo vive. El Señor metió su mano, nos sacó, nos levantó, nos limpió, nos lavó. Adórale. Y ahora somos hijos suyos, hijas suyas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Dios nos avergonzó de nosotros, nosotros tampoco podemos avergonzarnos de Él. Cada vez que sientas quizás alguna incomodidad en tu trabajo, en tu negocio, en el colegio, en la escuela, tienes que hablar con autoridad. Tú no eres cualquier cosa. Porque muchas veces el mundano, el impío, las mujeres, hombres, lo que sea, muchas veces buscan la manera de ridiculizar a aquel que es cristiano. Estoy seguro que le suele pasar a las señoritas de la iglesia, en los colegios, en los trabajos, que muchas veces las señoritas del mundo, señoritas entre comillas, adórale que Cristo vive.
Muchas veces esas señoritas que han pasado por muchas manos, adórale que Cristo vive. Muchas veces esa gente, esas niñas del mundo dicen: oye, pero ¿por qué tú te comportas así? Mira, usa esto, hazlo como yo. Tú tienes que pararte en tu posición porque tú tienes convicciones. Le estoy predicando a las señoritas en esta parte. Adora lo que Cristo vive. Tienes que decir: no, yo no me comporto de esa manera. Yo no soy una mujer de la calle. Soy una sierva de Dios. Cristo cambió mi vida. De hecho, lo que debería ser todo hombre y mujer, que muchas veces es hostigado en la escuela, en el trabajo, donde sea, tienes que ver la forma de tú atraerlos a ellos. Tienes que decirle: qué vergüenza me da lo que tú haces. De hecho, yo antes lo hacía igual que tú, pero ven a Cristo. Cristo puede cambiarte como lo hizo conmigo. Que alguien diga amén a eso, por favor. Cristo puede darte una vida nueva. Jesucristo puede y quiere sanarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? 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 Vamos, dale palmas de alabanza al Señor. Tú no te puedes avergonzar de Jesucristo. Tú eres una doncella de Dios, eres un príncipe de Dios. Nuestra manera de vivir es muy diferente. La señorita no puede permitir que cualquiera le ponga la mano encima. Adora lo que Cristo vive. Claro, tú no eres cualquier cosa. Mire que muchas veces nosotros terminamos avergonzando a Dios con nuestros actos, con nuestras conductas. No podemos ni avergonzar a Dios ni sentir vergüenza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a mucha gente que se opuso a la predicación de su mensaje, de su palabra. Pero Pablo, a pesar de que se enfrentó ante los filósofos de la época, de hecho en una oportunidad le predicó un rey que se llamó Agripa. Y el rey, en su puesto de rey, escuchando un hombre que no era rey, Agripa se rió, se mofó de él. El apóstol Pablo le predicó la palabra y Agripa se burla por un momento. Alguna versión dice, o la versión nuestra dice, le dice a Pablo, le responde: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Otras versiones dicen respecto a esa expresión de Agripa, que Agripa le dice a Pablo: Pablo, con tan poco estás buscando que yo sea cristiano. Es decir, que este hombre buscó la manera de opacar a Pablo, de avergonzarlo. Pero Pablo sabía muy bien en quién había creído. ¿Cuántos saben en quién han creído aquí? ¿Cuántos saben en quién han creído aquí? Pablo sabía muy bien en quién había creído. Y Pablo dice: no importa lo que diga el mundo, porque antes también yo estaba ciego. Pero si hay algo que no puedo hacer, es avergonzarme de Dios. Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? En esta tarde, en esta noche, tenemos que pedirle a Dios convicciones. Tenemos que pedirle a Dios firmeza. Tenemos que pedirle a Dios que Él pueda ayudarnos. Tenemos que pedirle a Dios que Él pueda afirmar nuestros corazones. Porque ser cristiano en este tiempo, sin lugar a dudas, no es tan sencillo. Pero lo que sí le puedo asegurar es que ser cristiano no es causa de vergüenza, sino más bien de honra. El diablo avergüenza a los suyos, pero Dios honra a los que son de Él. La Biblia dice: Dios honra a los que le honran. Honra a Dios en tu trabajo, honra a Dios en tu escuela, honra a Dios en la universidad, honra a Dios en tu finanza, honra a Dios en la calle, honra a Dios aquí adentro. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Dele un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Y póngase de pie, por favor. Yo creo que en esta noche tenemos que rogar a Dios que Él pueda suplir a nuestro corazón
Esas convicciones que muchas veces, a causa quizás de los diferentes ataques, muchas veces hemos perdido. Tú no puedes ser el hazme reír del colegio, del trabajo, siendo que tienes a un Dios tan grande. Si lo viéramos de esta forma, tú deberías reírte de esa gente. Pero los cristianos no hacemos eso, porque algún día estuvimos cegados también. Algún día estuvimos en esa condición. Tú no puedes ser el hazme reír de la gente. Tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Di amén a eso, por favor. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé convicciones. No importa que te conozcan como el evangélico o la evangélica. Yo cuando me convertí a los 18 años de edad todavía estaba estudiando. Me quedaba un poco casi de la mitad del año escolar. Y lo primero que hice fue predicarle a todo. Les prediqué a todo. Y después se acercaban a mí y me decían, por favor, Walter, ora por mí. Ora por mí, lo que pasa es que hice esto. No importa que te conozcan como el evangélico, la evangélica, porque este mundo sin evangélicos no es nada. Adora lo que Cristo vive. De hecho, lo que impide que muchas catástrofes en esta tierra ocurran es porque la iglesia está aquí todavía. Pero va a llegar el día en el cual la iglesia será sacada. Y ahí va a ocurrir un evento escatológico de 7 años conocido como tribulación y gran tribulación. Pero antes de que eso ocurra, levanta el nombre de Jesucristo. Honra a Dios en la calle. Honra a Dios en todo lugar. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que afirme nuestra fe, nuestras convicciones. Que nos ayude a honrar a Dios en cada minuto de nuestra vida, de nuestra existencia. Abrimos el altar y oramos en esta noche. Todo aquel que necesita un toque de Dios, todo aquel que necesite decirle a Dios, Señor, ayúdame. Yo necesito que afirmes mi vida. Yo necesito que añadas a mi alma, a mi corazón, convicciones de lo alto. Yo quiero honrarte con todo mi corazón. Yo quiero agradarte con todo mi corazón. Yo quiero honrarte con mi vida. Espíritu de Dios, en esta noche, capacítame, 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 capacítame. Ayúdame a ser un cristiano valiente. Ayúdame a ser un creyente esforzado. Dios bendiga cada vida que ha pasado aquí al frente. Todavía hay lugar. Podemos pasar al frente en un señal de rendición, en una señal de rendición delante de la palabra que ha sido predicada. En señal de auxilio, socorro. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, por favor. Muchas veces me he callado cuando debía hablar. Muchas veces, Señor, me he quedado en silencio cuando tú me mandaste que hablase. Tú pusiste una carga en mí de predicar tu palabra y sencillamente me quedé callado. Te pido perdón en esta hora. Te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón. Y te ruego que me puedas ayudar. Ayúdame, por favor. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Toda la iglesia orando, toda la iglesia orando. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra. Te damos gloria, honra, alabanza en esta noche. Gracias, Señor, porque tú ministras nuestra vida, nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que cada vida que en esta hora ha escuchado tu palabra, esta palabra, Señor, pueda quedar grabada, amalgamada, Señor, a su alma, a su corazón. Ayúdanos a poder honrarte todos los días de nuestra vida. Y si en algún momento específico hemos sentido vergüenza de abrir nuestra boca, como si tú fueses un Dios que falla, como si tú fueses un Dios que decepciona, en esta hora te pedimos perdón. Y ayúdanos, Señor, a ponernos de pie. Queremos honrarte, Dios del cielo, con nuestra vida. Queremos honrarte, Dios del cielo, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Espíritu de Dios, gracias, 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 gracias. Gracias, Padre mío, por esta tu palabra. Señor, enciende corazones en esta noche. Y ayúdanos, Señor, a hacer ese ejército que tú necesitas que nosotros seamos. Oro, Señor, por cada vida que ha pasado aquí al frente.
Oro, Señor, por cada vida que ha pasado aquí adelante. Yo te ruego que tu mano poderosa se pose sobre cada uno de nosotros y desde hoy podamos honrarte en todos nuestros caminos. Gracias, Señor, tú lo haces. Gracias, Señor, tú lo haces. Gracias, Señor, tú lo haces. Hecho está para tu gloria. Hecho está para tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.